Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Missy. Se escucha el audio. Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todo bien? ¿Observan mi pantalla? Buenas tardes, Jennifer. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar en forma de resumen lo que ya hemos trabajado? Chicos, a ver, Laura, Juanca, apagamos el micro, por favor. Muy bien. A ver, Karina, Sergio, Dianet, Luis, Iris. A ver, ¿de qué hemos hablado la clase pasada? Sobre la comunicación. Ya hemos hablado sobre la comunicación. ¿Qué hemos dicho respecto a la comunicación? Que es un método para poder comunicarnos mediante gestos, mediante cartas, ¿sí o no? Y sus factores. Ya, pero al hablar de la comunicación, hemos dado ya una definición concreta. ¿Cuál es esa definición? Medio de comunicación, pues. La comunicación es un medio en el que podemos comunicarnos. A ver. No hemos dicho que es un medio, chicos.
¿Qué hemos dicho respecto a la comunicación? Aparte, si bien es cierto, sabemos que la comunicación es una forma de comunicarnos nosotros con otras personas, pero de manera general se podría decir, ¿qué más es la comunicación? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la determinamos? La comunicación es de dos personas a más, Miss. Hola, buenas tardes. Quisiera acotar algo. Bueno, la comunicación creo que es el intercambio constante de palabras de dos personas o más, ¿no? Es el cambio continuo de referencia de una persona hacia otra. A ver, Manuel, no te logro escuchar muy bien. Sí, buenas tardes, profesora. Lo que decía era de que la comunicación en sí, bueno, es el cambio constante de palabras entre dos personas o más, ¿no? Es más o menos, digamos, eh, el cambio constante de percepción que tienen ambas personas, ¿no? Ya te acercas ya a la definición, pero ¿qué más es? A ver, Gabriel, a ver, levantamos la mano, como dijimos la clase pasada, por favor, para que sea ordenada y no haya interferencia. Ya, a ver, Gabriela, levantaste la mano. La comunicación es una forma de interacción de dos a más personas. A ver, ¿pueden apagar su micro, por favor? Gabriela, ¿te escucho? La comunicación es una forma de interacción de dos o más personas. Disculpe, Ya. profesora, la comunicación también es compartir ideas, pensamientos y conocimientos con otras personas, ¿verdad? Ya, muy bien, es compartir ideas, es la conversación, pero a ver, lo que yo quiero que lleguen es que a definición concreta. Y esa definición yo la brindé la clase pasada. ¿Para qué? Les decía justo, ¿no? Para que ustedes no den este tipo de definiciones, ¿no? Les decía para que ustedes me puedan decir qué es la comunicación. Ya no me pueden decir es un intercambio, es una conversación, es cuando yo converso con otra persona, ¿cierto? ¿Qué definición le podemos dar? Y eso se dijo la clase pasada. Profesora, es la codificación de mensajes. La codificación es un elemento o es una acción que se realiza dentro de la comunicación. A ver, para que recuerden, chicos, cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a decir que la comunicación es el proceso, ¿ya? Es un proceso mediante el cual, dijimos, ahí viene la definición tanto de Gabriela como de Calesi. Es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos un tipo de información, o mejor dicho, cualquier tipo de información. ¿Sí? ¿Se recuerdan o no? Transmisión e información, profesora. Ese creo que Es era. un proceso. Es un proceso. Ahora, ¿de qué más hablamos?
A ver, Karina, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, buenas tardes. La comunicación es la forma de interacción entre dos o más personas. Ya, bueno, muy bien. Hemos dicho, ¿no? Que la comunicación es un proceso. Cuando se les consulte, ustedes van a decir que es un proceso, ¿ya? Chicos, ahora, ¿de qué más hablamos respecto a la comunicación? Profesora, buenas tardes. Hablamos del emisor, el receptor. Emisor, receptor, canal de mensaje y contexto. Muy bien. Entonces, hemos hablado muy bien, Gabriela, de los elementos de la comunicación, ¿cierto? De los elementos de la comunicación. ¿Cuántos son? Son emisor, receptor, código, canal, contexto. Son 5 elementos. Son 5 elementos que tiene el proceso o el acto comunicativo. ¿Ya? Disculpe, Ahora, ¿podría repetir, por favor? Ya, los elementos de la comunicación son 5. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Son 6. Nos olvidamos del mensaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el emisor o qué realiza el emisor? El emisor es el que inicia la conversación, el mensaje, pues, ¿sí o no? Lanzar aviones de reconocimiento. Ya durante el segundo conflicto mundial, los portaaviones fueron cruciales. Muy bien, Gabriela. Pero aparte de que el emisor es la persona que inicia la conversación, ¿qué más realiza? Transmite el mensaje, Miss. Ya, transmite el mensaje. Pero antes de transmitir el mensaje, ¿qué proceso realiza? Codifica, Miss. Muy bien, Diane. Codifica el mensaje, el emisor codifica el mensaje. ¿Qué es la codificación? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Es el proceso de codificar lo que uno va a transmitir o el emisor lo que va a transmitir o lo que va a decir. Muy bien, Jennifer, pero ¿qué es codificar? Tú me dices ese proceso de que codifica ya, pero ¿qué es codificar? Es quien elabora el mensaje, Miss. Exacto. Es quien crea el mensaje. Es la creación del mensaje. ¿Recuerdan, chicas, que les decía, no? Yo la clase pasada les decía, cuando yo voy a conversar con alguien, si bien es cierto, puede haber oportunidades en las cuales yo voy a tener que planificar lo que voy a hablar. Por ejemplo, ¿no? Yo lo que planifico son las acciones que voy a realizar quizás en un diálogo, en una conversación, ¿cierto? Pero no está previsto lo que vaya a suceder durante ese diálogo. Entonces, si yo no lo planifico o no está dentro de mi planificación, ¿será correcto de que yo no lo dé a conocer? ¿O que me quede muda, por ejemplo? No. No, ¿cierto? Entonces, automáticamente yo ahí, ¿qué hago? Codifico. Codifico el mensaje. ¿Ya? Eso es la codificación, la creación de la información antes de ser enviada. Y ese proceso de codificación, donde sucede en nuestra mente, ¿cierto?
sucede en nuestra mente. ¿De chicos? Entonces, ese desarrollo es rápidamente que nosotros no lo visualizamos, pero que nosotros lo realizamos antes de poder enviar nuestro mensaje. Entonces, si tenemos a alguien quien envía el mensaje, ¿vamos a tener a quién? Al emisor. ¿Al emisor? No, ya tenemos al emisor. Al receptor, Miss. Al receptor. ¿Y qué hace el receptor? Es el que sí. Recibe el mensaje. Recibe el mensaje. Recibe el mensaje, Miss. Recibe el mensaje del emisor. Es el que Recepción, recibe el mensaje y codifica, Miss. recepción del mensaje, Miss. Muy bien, Karina, muy bien, Mayra, muy bien, Xiomara, Dianet. Recibe, pero Dianet tiene mucha razón. El receptor tampoco se queda solamente con recibir el mensaje. ¿Qué más hace? Decodifica. Es el decodificador. Decodifica el mensaje. ¿Y qué es decodificar? Codifica y interpreta, Miss. Codificar es crear mensajes. Crear mensajes. No, a ver. ¿Quién me dice interpreta? Es entender lo que... Interpreta y interpreta el mensaje, Miss. Muy bien, Diana. El receptor es la persona quien decodifica e interpreta, mejor dicho, es la interpretación del mensaje. El receptor recibe el mensaje, pero no solamente se queda recibiendo el mensaje, sino también lo decodifica, Lo analiza. lo analiza, Interpreta. lo interpreta. Chicos, por favor, hay que ordenarnos para que puedan participar todas, chicas. Muy bien, entonces, ahora ya tenemos el emisor, el receptor. Entonces, ¿qué envía el emisor al receptor? El mensaje. Envía un mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es la información. Es la comunicación. Pues, lo que uno quiere enviar. A ver, levantamos la mano, les dije, por favor, para que puedan participar. A ver, Dianet, levantaste la mano. Miss, es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. Es lo que se comunica. Muy bien, a ver, Gabriela, tratemos de levantar la mano para que no haya esa interferencia, ¿ya? Y cruce de voces, por favor, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, vamos a decir que el emisor envía, ¿qué cosa? Un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el conjunto de signos lingüísticos que hace uso tanto el emisor como el receptor para que se pueda difundir, ¿ya? Ahora, para que tú envíes un mensaje, ¿qué es lo que debe de coincidir? Tanto en el emisor como en el receptor. Hablar la misma lengua. Hablar la misma lengua. ¿Y eso qué cosa? Es el mismo idioma. Es el código. A ver, Gabriela. El idioma, pues, lingüístico, que viene a ser por hablar, y el no lingüístico, que viene a ser por gestos, viene a ser en español, pues, ¿no? Muy bien, Gabriela. Excelente. Excelente. ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, eso es el emisor, el mensaje y el receptor. Ahora, el emisor y el receptor deben de tener ¿qué cosa? El mismo código, el mismo idioma. Entonces, el código es el conjunto de signos lingüísticos que nosotros hacemos uso para poder comunicarnos. ¿Ya? Ahora, la información es enviada a través de ¿qué?
Un canal. A través de un canal. A ver, Gabriela. Es del idioma, pues, Miss, el idioma que utilicemos. Mayormente lo que conversamos es el español, pues, ¿sí o no? Y el no lingüístico que viene a ser lo que mediante gestos, que también es otro método de comunicarnos. Muy bien, muy bien. Sí, ese es el código, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el código es un elemento muy importante dentro del proceso comunicativo. Pero para yo hacer uso del código y poder enviar mi mensaje, debo de hacer uso de ¿qué? De un canal, como dice su compañero. Hay dos tipos de canales. ¿Cuáles son? A ver, levantemos la mano. A ver, Mayra. Este está el canal técnico y natural. Muy bien. Canal técnico. ¿Y el otro no te logré escuchar? Y natural. Y natural. Muy bien, Mayra. A ver, Jennifer, levantaste la mano. Los canales también pueden ser, como dijo el técnico, puede ser el hablado, el por señas, el lenguaje de señas y el escrito, ¿no? A ver. Estamos en el canal. No logré entender tu mensaje. Dice que el canal natural es, lo interpreto, no sé si estoy en un error, es por medio del habla. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos del canal... Disculpa, el canal es el método que se utiliza para que lo que uno transmite el mensaje. Exacto, es el medio que nosotros usamos para enviar nuestro mensaje, ¿ya? Nosotros usamos dos tipos de canales, como dijo su compañera, ¿ya? Canal natural y canal técnico, o también llamado canal artificial, ¿ya? Canal artificial o técnico. Cuando hablamos de canal natural, sí, vamos a hacer referencia a cuando usamos solamente la voz, ¿ya? Cuando usamos solamente la voz y nuestro mensaje viaja a través de ¿qué? A través del aire para que sea escuchado. Y usamos de canal técnico o artificial cuando vamos a hacer uso de algún objeto para comunicarnos, de algún medio, por ejemplo, ¿no? Si yo le mando una carta a un amigo, ¿qué estoy haciendo uso? ¿De qué canal? Artificial. Canal artificial. Está utilizando la voz. Canal artificial. No. Yo mando una carta, Gabriela, no estoy hablando. ¿Qué cosa he hecho? Es canal Sería artificial. técnico, porque estamos utilizando una carta, no lo que viene a ser lo que es escritura. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de un papel para poder enviar mi mensaje, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, y cuando yo uso, por ejemplo, cuando yo uso, por ejemplo, el teléfono, la laptop, por ejemplo, nuestra comunicación está haciendo uso a través de qué canal, ¿natural o artificial? Artificial, Miss. Artificial. ¿Por qué? Porque estoy yo haciendo uso de una máquina para poder... Está utilizando lo que es una computadora o un celular, pues, ¿no? Claro, ¿ya? Muy bien. Luego de ello tenemos al contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué entendemos por contexto? Es el resumen de algo, Miss.
¿Es el resumen? Es como el resumen de algo. No. Es el lugar donde se están comunicando, Miss. A ver, Manuel. Es lo que expresamos, Miss. Miss, es la circunstancia que estamos procediendo. Es la circunstancia que estamos Hay que viendo. ordenarnos, por favor. He pedido la participación de Manuel de acuerdo a lo que han levantado la mano, chicos. Si no se Sí, cruza, profesora, lo todos que hablan digo a la es vez que, y no entiendo. el contexto es el lugar donde estamos de referencia y mayormente donde tenemos la certeza de comunicarlo, ¿no? Como por ejemplo, si estamos en un lugar abierto, podemos decir que vemos tal cosa, o de repente podemos decir de que también estamos escuchando ciertas cosas, ¿no? Es así como que decir ubicación en tiempo actual, el contexto. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Kalesi. El contexto es un conjunto de elementos que rodea cualquier mensaje, acontecimiento, fenómeno concreto. Ya, es el lugar, ¿no? El lugar donde se realiza la conversación, pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de contexto, ¿cierto? Hay contexto lingüístico y contexto físico. Cuando yo hablo de contexto físico, hago referencia ¿a qué? Al lugar donde se está realizando la conversación, donde yo estoy conversando, mejor dicho, ¿cierto? Ahora, ese es el contexto físico, pero si yo hablo del contexto lingüístico, voy a hacer referencia a la forma o el tipo de mensaje que yo estoy enviando. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar con la información que yo estoy brindando? Ese es el contexto lingüístico, la interpretación, ¿no? Lo que yo quiero dar a entender. Puede ser un mensaje que tenga quizás un doble sentido, ¿cierto? Pues ahí, por ejemplo, estaría haciendo uso del contexto lingüístico, porque voy a tener que descifrar todavía el mensaje lingüístico que yo estoy tratando de enviar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces son estos elementos que nosotros hemos tocado. ¿Para qué? Para yo poder ahora hablar sobre los tipos de comunicación que van a girar en torno, ¿sí?, a los elementos de la comunicación, ¿ya? Por eso que hemos recordado que es la comunicación también, porque es básico, ¿ya? A la comunicación, como bien hemos dicho, vamos a decir que es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información de una entidad a otra, ¿no? Que tradicionalmente o coloquialmente vamos a mencionar que es el intercambio de pensamientos, de sentimientos o cualquier otro tipo de información que se va a dar mediante el habla, la escritura o otro tipo de señales, ¿no? Por ejemplo, a través de gestos, colores, también. Si el aplicar un color o un gesto, yo estoy dando una información o la otra persona me interpreta, estoy haciendo uso de la comunicación, ¿ya? Siempre y cuando la otra persona me pueda interpretar. Ahora, dentro de la comunicación vamos a tener 4 características fundamentales, ¿ya? Una de ellas vamos a decir que la comunicación, ¿qué cosa es? Es espontánea. ¿Por qué vamos a decir que es espontánea? ¿Por qué diremos, chicos? A ver, ¿quién levantó la mano? Jennifer. ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea? Cuando estamos de repente, nos encontramos con alguien y no tenemos un contexto y la saludamos y sucede una conversación que no estaba planeada, sino viene de un momento a otro. Exacto, muy bien, Jennifer. Cuando nosotros hablamos de la comunicación y vamos a decir que es espontánea, es que nos vamos a hacer referencia a lo que dice Jennifer, ¿no? De que muchas veces nosotros, como les decía hace un momento, nosotros no planificamos
qué información brindar. Simplemente muchas veces sucede en el momento y es de manera deliberada, ¿no? No es de que yo diga, ya, justo hoy me voy a encontrar con mi amiga y le voy a decir esto. Entonces, no hago eso, ¿cierto? Sucede en el momento, ¿ya? No es planificado. Por eso decimos que la comunicación es espontánea, ¿ya? Asimismo, la comunicación va a utilizar modismos, dichos. ¿Qué cosa hacemos referencia con modismos y dichos dentro del proceso comunicativo? Es que va a utilizar técnicas del habla que van a ser propias de cada individuo, ¿no? Propias de cada persona hablante, que vas a caracterizarlo o definirlo del lugar donde proviene o la educación la que tiene, ¿cierto? Porque si bien es cierto, no todos hablamos de una misma manera. No, por ejemplo, yo no hablo igual que un Mario Vargas Llosa, que es un conocedor plenamente de la letra o de la palabra, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, los modismos y dichos es propia de cada individuo. Hay una acción corporal. ¿Por qué diremos que hay una acción corporal? Xiomara, ¿levantaste la mano? Acción corporal quiere decir mediante un saludo, por ejemplo, como estrechar la mano o decir, saludarse con un beso en la mejilla. Jennifer. Cuando hacemos los gestos, Miss, al conversar, podemos articular nuestras manos, nuestra cara al momento de tener el diálogo. Exacto, ¿ya? Cuando decimos que hay una acción corporal, vamos a hacer referencia a esa acción o reacción que nosotros tenemos al momento de comunicar o brindar una información, ¿no? Por ejemplo, como una de sus compañeras decía, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, saludo, ¿cierto? Me despido o significo quizás alguna situación para que me puedan comprender. Ahí estoy haciendo uso de una acción corporal, ¿ya? O normalmente cuando nos comunicamos siempre realizamos acciones corporales, ¿no? ¿Por qué? Porque empleamos gestos para comunicarnos. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, utiliza nuevos significados. ¿Por qué decimos que utiliza nuevos significados? Porque vamos a hacer referencia al proceso comunicativo cuando nosotros, por ejemplo, nos comunicamos y nuestro mensaje tiene doble definición, ¿cierto? Tiene doble definición o doble interpretación. A eso decimos, ¿no? Que va a utilizar nuevos significados de acuerdo al lugar donde nosotros nos vayamos a encontrar o qué es lo que queremos manifestar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo, me fui de paseo hasta el pico de la montaña y cuando yo te digo, le corté el pico a mi gallina. En ambas situaciones, ¿la palabra pico significará lo mismo? No, Miss. No significa lo mismo, ¿cierto? No significa lo mismo. Y al no significarse lo mismo, vamos a decir de que su significado es diferente. Entonces, por eso decimos que la comunicación verbal va a utilizar nuevos significados, se va a adecuar a los significados del hablante, ¿ya? A lo que el hablante quiere manifestar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, así como la comunicación tiene ciertas características, vamos a tener también propósitos. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, siempre debemos de ver sus propósitos, ¿no? Cada acto comunicativo va a tener una finalidad, un propósito, un objetivo.
El primero de todos es el de informar. ¿Por qué? Porque tú al momento de comunicarte no te comunicas porque ya, bueno, ya quiero conversar. No, tú brindas una información. Quieres obtener la reacción de la otra persona. Ese es el fundamental, eso es lo fundamental, ¿no? El propósito fundamental de la comunicación es el de informar. El segundo es el de entretener. Tú debes de tener la finalidad, tu finalidad debe de entretener a la otra persona, ¿ya? ¿Por qué? No es de que, ya, Miss, usted me dice que tengo que entretener, entonces tengo que contar chistes. No, no necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? El entretener se enfoca en el que la persona que envía la información a la otra persona debe de ser información nueva, información llamativa, que llame la atención de la otra persona, que sea interesante, mejor dicho, que sea nueva, que la otra persona no la conozca, porque si la otra persona conoce ya la información, te va a prestar atención, te va a comprender o le vas a cautivar, le vas a persuadir. No, porque ya conoce, más bien le va a ser aburrido. Exacto, no vas a lograr, ¿por qué? Porque esa persona ya conoce esa información, ya es irrelevante para ella. Puede que, por ejemplo, estás conversando y ahí culmine la conversación, ¿cierto? ¿Ya? Y por último, el de actuar, ¿no? El de actuar, bueno, ya lo comprendimos, que se enfoca en dar algunos gestos, emplear técnicas que llamen la atención a la otra persona y puedas mejorar o que la otra persona te interprete mucho mejor la información que le estás brindando. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Entonces, recuerde, la comunicación, ¿qué cosa tiene? Tiene 4 características. Es espontánea, utiliza modismos de cada hablante, hay acción corporal y utiliza nuevos significados. Tiene también 4 propósitos, el de informar, entretener, persuadir y actuar. Sí, que son 4 fundamentales propósitos de la comunicación, ¿ya? Ahora, en base a los elementos de la comunicación vamos a tener diferentes tipos de comunicación. En base al código vamos a tener 2 tipos, la llamada comunicación lingüística o verbal y la llamada comunicación no lingüística, ¿ya? Cuando hablamos de comunicación lingüística o verbal, tengan en cuenta ello. Cuando a mí me hablan de comunicación lingüística, es lo mismo cuando me están hablando de comunicación verbal. Y chicos, recuerden, hay 2 nombres. Si yo te digo, deme un ejemplo de comunicación verbal, no va a ser de que tú me digas, ay, Miss, a mí me han hablado comunicación lingüística, no toca comunicación verbal. Falso. ¿Por qué? Porque tanto la comunicación lingüística como la verbal es lo mismo. Significa lo mismo, tiene la misma definición, ¿ya? Llamamos comunicación lingüística o verbal a aquellos que vamos a emplear el código como una lengua, ¿no? ¿Qué es el código? Es la lengua. Cuando nosotros hablamos de forma oral y escrita, estamos haciendo uso de comunicación lingüística. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cuando yo me comunico de forma escrita u oral, estoy haciendo uso de una comunicación lingüística. Las 2 únicas formas, oral o escrita, es comunicación lingüística. Por ejemplo, una comunicación telefónica o la comunicación entre el autor del libro y su lector, que es de manera escrita. A ver, Jennifer, apagamos el micro, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿cómo se presenta la comunicación lingüística o verbal? Es cuando yo hago uso de la lengua al comunicarme de forma oral o de forma escrita. ¿Ya? Son las 2 únicas formas. Ahora, cuando yo no empleo ni la escritura ni de la oralidad, estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística o también llamada no verbal. ¿Chicos?
Cuando yo no hago uso ni de la escritura ni de la oralidad, estoy hablando de una comunicación no lingüística y no verbal. Ahí yo voy a emplear, ¿qué cosa? Voy a emplear los gestos, los colores, ¿sí? Las mímicas, los iconos, las imágenes, ¿cierto? ¿Pero por qué? Entonces usted me dice, pero Miss, ¿por qué entonces un tipo de comunicación si yo no hablo? No, es que cuando tú empleas o das a conocer, por ejemplo, algo desagrado, algo que te agrade, quizás a través de un gesto, la persona que te está observando, ¿te logra interpretar o no? Sí, Miss. A ver, Xiomara. Sí, Miss. Sí te logra interpretar. Entonces, ¿hay un acto comunicativo o no? ¿Por qué? Porque si te está interpretando, ¿qué significa? Que esa persona quizás te diga algo. ¿No es así? Yo, por ejemplo, voy, ya, me quieren comprar un zapato, pero a mí no me gusta, entonces voy a hacer un gesto de desagrado. La persona que me quiere comprar me dirá, cómprate ese zapato si ve mi rostro. No. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya vio mi rostro. Entonces, en base a ese gesto, ya obtuve una reacción, ya me comuniqué, ya di mi información. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia entre comunicación lingüística y comunicación no lingüística. Lingüística, ¿sí? Cuando yo uso la oralidad y la escritura. Y no lingüística cuando yo uso gestos, colores, cuando no hago uso ni del habla ni de la escritura. Por ejemplo, la comunicación con un semáforo. ¿Yo me comunico con el semáforo o no? Sí, sí me comunico. ¿Por qué digo que sí me comunico? ¿Por qué? Porque yo al observar un color, yo ya sé qué es lo que voy a hacer, qué acción voy a realizar, ¿cierto? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy Se está bien. comunicando. Sí, Miss. Exacto, me estoy comunicando, ¿ya? Y el sonido de un silbato, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol hace sonar el silbato, yo sé si detenerme o no. ¿No es así? Muy bien. Ahora, según la relación entre el emisor y el receptor, también tenemos dos tipos de comunicación, la famosa intrapersonal y la famosa interpersonal. ¿Qué observan en la imagen? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que observan? Una persona que se Observando en la está imagen. agarrando su cara, Miss, es lo que veo, un futbolista o un ¿Cómo? deportista. Es un deportista o futbolista que se está agarrando su cara. Ya es un deportista, ya una persona que se está agarrando su cara. ¿Y qué es lo que interpretan de ahí? ¿Está haciendo uso del lenguaje corporal, Miss? Yo como ¿Será de lenguaje corporal? A ver, ¿qué observo ahí? Que una persona se está viendo a sí misma, ¿cierto? Entonces, al verse a sí mismo, nosotros podemos interpretar que se está conversando. Entonces, ¿qué es la comunicación intrapersonal? Es la comunicación o el diálogo que tú realizas contigo misma. Esto mayormente se da a manera de monólogos o de reflexión. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa un montón de conflictos. ¿Qué sucede? Que nosotros nos sentamos solos y a veces, ¿qué hacemos? Lo llamamos, por ejemplo, que pensamos en voz alta. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos conversando con nosotros mismos. Decimos, ay, ¿por qué hice esto, por ejemplo? Nos reprimimos o nos reprochamos a nosotros. ¿Estamos conversando o no? Sí, Miss.
Si estamos conversando, ¿con quién? Con nosotros mismos. A ese tipo de diálogo que no hay otra persona con la cual tú estés conversando, se le denomina comunicación intrapersonal. El diálogo que tú haces contigo misma. Ahora, si es que hay, por ejemplo, personas o con quien yo converse o con quien yo pueda intercambiar mi información, voy a tener la famosa comunicación interpersonal. Es aquella comunicación que se realiza entre dos o más personas donde va a existir un emisor y un receptor, ¿cierto? Un emisor y un receptor, ¿ya? Donde voy a poder intercambiar mi forma de pensar, mis mensajes. ¿Ya? Por ejemplo, un diálogo en la calle o la lectura de un periódico, ¿cierto? Ahí hay un diálogo, ¿no? Con otra persona, sí lo hay, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comunicación se le denomina comunicación interpersonal. Intrapersonal es cuando yo converso conmigo misma. Interpersonal es cuando tú conversas con o puedes conversar con una o más personas. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss, te he entendido. Sí, está muy claro. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, según tu contexto, según el lugar donde te encuentres, también vamos a tener dos tipos de comunicación. Comunicación directa o próxima y comunicación indirecta o a distancia. ¿Ya? Aquí llamamos comunicación directa o próxima, es aquel tipo de comunicación en la cual tú vas a compartir, o mejor dicho, cuando el emisor y receptor tienen proximidad física. ¿Qué quiere decir? Comparten un mismo ambiente, se encuentran en un mismo lugar. Por eso se le dice comunicación directa o comunicación próxima. ¿Sí? Comunicación directa o comunicación próxima. Sí, chicos. Ahora, cuando yo no comparto un mismo ambiente, por ejemplo, mi persona con ustedes, ¿están en un mismo lugar? No, Miss, está a distancia. No, Miss, está a distancia. Estamos en una comunicación a distancia. ¿Por qué? Porque mi persona, por ejemplo, se encuentra en su domicilio. Ustedes están quizás en el trabajo, quizás muchos en su casa, quizás en la calle, ¿cierto? No compartimos un mismo ambiente, pero sí nos estamos comunicando. Eso se le denomina comunicación indirecta o comunicación a distancia, cuando los espacios están cerrados. Por ejemplo, una conversación telefónica o una clase vía WhatsApp, por ejemplo. ¿Cierto? Es una comunicación indirecta. ¿Ya? Ahora, según cómo mi mensaje llega a la persona, también vamos a tener dos tipos de mensajes. ¿Sí? Por ejemplo, la unidireccional es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero el receptor no le va a poder responder, no contesta, es pasivo. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poder refutarle al emisor. ¿Cierto? No voy a poder refutarle. Por ejemplo, la lectura de un periódico o la contemplación de un programa de televisión. La opinión que yo tenga respecto a ese programa, por ejemplo, ¿será importante para la persona que está emitiendo el programa? No, porque yo no puedo conversar con esa persona directamente. ¿No es así? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. En cambio, cuando yo sí puedo intercambiar información, conversar, dar mi punto de vista, especificar, ahí sí voy a hacer o va a llamarse la comunicación bidireccional. ¿Cierto? La comunicación bidireccional. Cuando
ambas personas conversan e intercambian los mensajes. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, cuando yo puedo intercambiar, comunicación bidireccional. Cuando no puedo intercambiar, ¿qué tipo de comunicación será? A distancia o indirecta. Sería unidireccional. Cuando yo no puedo conversar, es la llamada unidireccional. 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 ¿Ya? Unidireccional. Muy bien. Ahora, según el tipo de emisor, ¿sí? Según quién es la persona quien envía la información, tenemos dos. El de difusión y el de medios o masas. El de difusión es cuando el emisor va a enviar o la persona quien envía el mensaje va a ser una sola persona a un grupo en específico. Por ejemplo, un seminario, una charla vocacional. Una charla vocacional, por ejemplo, no se da a nivel mundial, ¿cierto? Se da a un grupo en específico, ¿no? O por fechas. Un seminario igual. Vienen a tu pueblo, a tu barrio. Van a dar una charla, no sé, sobre cuidado personal. Van a dar a quiénes? A las personas que viven ahí, más no a todos los del lugar, ¿cierto? Ese se le denomina de difusión, cuando es una sola persona quien envía el mensaje a un grupo reducido, ¿cierto? Miss, es como que cuando llega, un ejemplo, es como cuando llega una persona de una enfermera o algo y viene a comunicarnos sobre, un ejemplo, sobre la anemia, ¿sí o no? Uno como los padres, ¿sí o no? Exacto, solamente a padres, ¿no? Seleccionados. Ese es el de difusión. Ahora, cuando la información sí va a ser brindada a grandes grupos, ahí sí vamos a hablar de medios o masas, porque ahí el grupo es extenso. No es de que, ya, el canal 4 va a difundir solamente para Piura, el canal 5 solamente para Huaraz, ¿cierto? El canal llega para nivel nacional, el grupo es inmenso. A ese tipo de comunicación se le denomina de medios o más. De medios o más. De medios o más. De medios o más. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, para mí me está claro porque se ha sabido como, digamos, expresar de cada, o dar ejemplos de un poquito de cada características de la comunicación. Para mí está claro. Muy bien, qué bueno, chicos, qué bueno que me hayan podido entender y comprender. Entonces, recuerden, la comunicación tiene 4 características: espontánea, utiliza modismos, hay acción corporal y utiliza nuevos significados. Al mismo tiempo tiene 4 propiedades. Su objetivo del todo acto comunicativo es el de informar, entretener, persuadir y actuar. Por el código tiene 2 tipos de comunicación, lingüística y no lingüística. Lingüística cuando yo me comunico de forma oral o escrita, y no lingüística a través de gestos, colores, señal, cuando yo no hago uso ni de la oralidad ni de la escritura. Según el emisor y receptor, tengo 2, intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal, cuando yo converso conmigo mismo, o los monólogos, ¿sí? Y interpersonal es cuando yo puedo intercambiar mi información con una o más personas, ¿sí? Según el espacio, tengo también 2, directa y indirecta o a distancia. Directa, cuando el emisor y receptor tienen proximidad física, mejor dicho, están ubicados en un mismo lugar, en un mismo espacio. Indirecta, cuando no comparten un mismo contexto, un mismo lugar. Unidireccional, cuando la persona a cual se le envía el mensaje no responde, no puede intercambiar su punto de vista. Y bidireccional, cuando sí se puede realizar, ¿no? Cuando sí se puede intercambiar la información.
¿sí? Luego tengo el de, según el tipo de emisor, el de difusión y el de medios o masas, ¿no? De difusión, cuando yo puedo manifestar, difundir mi información, pero en un grupo reducido. Mejor dicho, es una sola persona quien lo manifiesta. Y de medios o masas, cuando ya el grupo es extenso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me hayan podido comprender o que quizás quieran consultar? ¿O ninguna? ¿Todo claro? Para mí, todo claro, sí. Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Ya Todo que no hay claro, dudas, Miss. nos quedamos ahí. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Sí, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.